Sé que es mucho, no voy a cambiar las luces para que se vea. Así está. Bueno, hicimos un largo recorrido, ¿no? Básicamente desde el siglo VI, llegamos a principios del siglo X, pero pasa algo que ya saben, y es que hay lo que se denomina la Reconquista o ese movimiento de expansión, y tenemos ahora el reino asturleonés que incorpora el condado de Castilla y otra serie de reinos cristianos. Por cuestiones de tiempo vamos a ver ejemplos simplemente del reino asturleonés, específicamente leonés. Nos vamos a centrar en León, que es esa nueva capital del reino cristiano más grande de la península ibérica. ¿Cómo se denomina el arte o la historiografía? ¿Cómo ha llamado el arte del siglo X? Normalmente arte mozárabe, pero es un término controversial, es paradójico. Entonces, va a ser Gómez Moreno quien a principios del siglo XX publique esta serie de obras que hay en la península ibérica. Mozárabes, ¿qué es? Bueno, pues la arquitectura o el arte de cristianos en tierra musulmana, pero no solo, también aquellos cristianos que regresan a repoblar a la zona norte, a la zona cristiana. Y que eso es ya menos problemático. No hay que esperar a que Camón Aznar haga una serie de matizaciones que diga es que la mayor parte de las obras no están en territorio musulmán o islámico, sino en el norte. ¿Y por qué le decimos mozárabe? Porque tiene características islámicas, pero que, bueno, podemos decir que formaba parte de la misma cultura. Ejemplo paradigmático de esa zona de repoblación y la iglesia de San Miguel de Escalada, cerca de León, en provincia de León, y que realmente fundan una serie de monjes que suben de Córdoba, ¿no? Procedentes de Córdoba, van dirigidos por un abad, y lo hacen en esta zona que era estratégica, ¿no? Aquí ya había una iglesia anterior, una iglesia visigoda, parece que también restos paleocristianos, por lo que la zona no era aleatoria, ¿no? Se elegía una zona de culto que ya tuviera una tradición asociada, y eso también formaba parte de ese movimiento expansivo. A través de la fundación de monasterios, los reyes y los obispos se aseguraban básicamente de algo así como crear una red espiritual que asentara esa repoblación, ¿no? O ese movimiento expansivo. ¿Qué tenemos planimétricamente? Bueno, una planta basilical, vemos aquí que tiene 3 naves, es bastante sencilla, no destaca tampoco el transepto, simplemente en extensión o en amplitud, porque se supone que esta zona es donde tenían los oficios los monjes, ¿no? Tendría que ser la más importante, y como habíamos visto en la tradición, se compartimentaba mucho el interior de las iglesias. ¿Qué nos llama también la atención? Bueno, esa triple cabecera, que si se dan cuenta sigue un arco de herradura, que ya estaba en el mundo visigodo, pero que el mundo islámico también lo va a tener, ¿no? Y en este caso casi que se acerca más o se aproxima más al arco cordobés. Tendríamos además aquí como se insinúan esas bóvedas que serían de cúpulas gallonadas, algo también de completo gusto, ¿no? Islámico. ¿Qué tenemos en el resto de la iglesia? Bueno, como pueden ver, esas cubiertas, la nave central es más alta que las laterales, ¿no? Se cubre con esa techumbre a 2 aguas, y que en el interior va a tener un alfarque de madera, una techumbre de madera. Si se fijan, siguen siendo templos, bueno, bastante compactos, ¿no? No podríamos decir tampoco que hay realmente vanos o ventanas como si ahora en el románico, sino que simplemente son aberturas, o lo que sigue en esa línea que hemos visto en el arte asturiano, que es más que todo una especie de aberturas con celosía, ¿no? Pero no es el vano al que, el que veremos posteriormente. Lamentablemente de ese monasterio únicamente queda la iglesia, y este añadido posterior es un añadido románico, así que nos vamos a centrar en lo que es la parte del templo, ¿no? Si se fijan en ese interior, actualmente lo vemos bastante austero, bastante sobrio, no sabemos realmente cómo sería en su momento, ¿no?, recrearlo, pero sí que perpetúa las formas vigentes en lo local. Sería ese iconostasio o esa especie de arco monumental que separa la nave central del transepto. Si se fijan, además, la entrada está por el lado de la epístola, por este lado sur, y eso es importante porque eso va a cristalizar y pasa realmente al románico, ¿no? Estamos acostumbrados a que muchas catedrales, muchas iglesias románicas tengan ese acceso por el lateral o por la parte sur. Les decía antes que tenía esa cubierta a 2 aguas, aquí se ve parte de lo que queda
pero posiblemente estuviese en realidad sobredorada. Y esto se vincula con la propia concepción de lo celeste, de lo celestial del mundo o del mundo islámico. Y que además aquí ya iluminado por esa, vamos a decirle, cuerpo de luces, que pueden ver que son simples aberturas, y que crearían una especie de atmósfera distinta a la que percibimos en la actualidad. Otro aspecto típico de este arte de repoblación, parte de la 10ª centuria, se siguen reutilizando materiales. Aquí vemos como cada fuste, o incluso los propios capiteles, varían, ¿no? Porque se reaprovecha material precedente. Era una arquitectura práctica, recursiva. Ahora, si nos fijamos en esa parte de la cabecera, tendríamos aquí el presbiterio, la zona central, en donde vemos cómo se hace una cúpula gallonada de ladrillo, y todo nuevamente vinculado con lo que se hacía al sur de la península ibérica, dejando además esas partes consideradas las más importantes, las partes más sagradas para ese tipo de cubiertas. Aquí tendríamos únicamente ese altar. Quedan aquí restos de lo que parecen canceles o esas típicas estructuras que dividían el espacio interior, ¿no? Y que en este caso sería reutilizar piezas que parecen visigodas, ¿no? Se solía aprovechar mucho ese tipo de materiales. El exterior, lo que decíamos, aquí lo vemos desde otra perspectiva, pero sigue siendo bastante compacto. Eso no quiere decir que no haya ese juego de volúmenes, ese escalonamiento que tenemos aquí que se ve y que marca bastante ese eje longitudinal. Otra característica típica con la que se suele definir un poco el arte de este tiempo son estas estructuras, ¿no? Denominadas modillones de rollo, que son típicas y que sustentan a veces no tanto tectónicamente, sino para darle un orden estético a esa parte de la techumbre. Y aquí podríamos ver en detalle esa especie de celosía, o estos detalles, esta especie de frisos que siguen estos esquemas. ¿Qué nos queda? Bueno, esa parte. Esas ventanas que tienen la parte de arriba y todas, esos son todas esas que se ven. Todas estas, sí. Esas son las que iluminan la nave central. No las veíamos, lo que denominamos esa especie de cuerpo de luces serían, y la única fuente de iluminación, ¿no? Se tamizaba de tal manera que creara esa especie de atmósfera, ¿no? También crear un ámbito especial, ¿no? Y que además, si tenemos en cuenta el pórtico, que lo vemos que tiene 12 arcos, que está inscrito además todo en este alfiz, perfectamente de gusto cordobés, haría referencia, la interpretación casi más fija es a la Jerusalén celeste. ¿No? Se dice que esa ciudad celestial que espera a los bienaventurados tendría 12 puertas. Hay quienes dicen que podría ser también alusión al apostolado o a las 12 tribus de Israel, es algo bastante simbólico. Y querían la línea de representar el interior también del templo, o esa puerta, a modo de ciudad celestial o Jerusalén celeste. Más usos que tienen estos pórticos, bueno, normalmente funerarios. Eso era importante, sobre todo en este momento en el que no se permitía realmente enterrarse en el interior. Por eso que muchas de las iglesias de este periodo lo que hagan es tener en la parte de los pies un contraábside utilizado normalmente como zona funeraria. Pero para eso también se va a utilizar lo que es el pórtico. El pórtico lateral, que en este caso vemos que es casi lo más distintivo de San Miguel de Escalada. Otras funciones podrían ser la de reunión, y eso también consta, no tanto para esta época, pero posteriormente todos esos pórticos, las porterías, muchas veces conventuales, servían de un referente, ¿no? Una especie de delimitación dentro del plano para reunirse. Y esto sería principalmente San Miguel de Escalada, que estoy seguro que también muchos conocerán, sin ninguna novedad. Pasamos a otro apartado importante, muy resumido también, de la producción artística mozárrabe, que como bien saben, se enfoca en lo que son los códices o los libros. Va a ser una época en la que se trabaje mucho sobre este tipo de manuscritos. No son únicamente Biblias, no tenemos aquí este caso de la Biblia de León, pero hay bastantes tipos de libros, ¿no? A ver los típicos beatos, ¿no? O esos libros sobre el Apocalipsis. El principal que se atribuye a ese beato de Líbana y que se copia. Va a haber también salterios, diurnales, libros de horas. En general,
se conservan o han llegado ejemplos evidentemente religiosos, ¿no? de monasterios. Porque este es muy importante. Bueno, tenemos el colofón, si se dan cuenta, aquí una omega que dice que se cierra, ¿no? Que se termina esa Biblia. Iría también en la línea de lo que era la concepción paradisíaca del mundo islámico, que se refleja en estos árboles, o en esta vegetación que es con la que el mundo islámico representaba el paraíso. Incluso aquí parece que vemos formas del ataurique típicas de la zona sur o lo que sería el arte cordobés. Pero eso no es lo que nos llama más la atención, sino específicamente esta parte. Tenemos que es la última, el colofón, o la última hoja de esa Biblia, está además fechada, pero lo que nos interesa es que hay una inscripción, una representación de los artífices o de los autores materiales del propio texto. Eso nos hace, bueno, casi ver o estar ante la autorrepresentación, el primer autorretrato, por lo menos de la zona castellano-leonesa, ¿no? Tendríamos a la izquierda a Florencio, además perfectamente identificado, y con esta inscripción en latín, que traducida sería, dice Florencio, o mi más querido y amado discípulo, elegido por mí, el presbítero Sancho. Alabemos al cielo, cuyo reino nos ha permitido llegar al final de este libro. Amén. Y le contesta el discípulo, ¿no? le contesta Sancho. Y yo reitero lo dicho por el maestro, alabemos a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, que nos guiará hacia el reino de los cielos. Amén. Esto no es ninguna tontería, está hablando del prestigio, del valor que tenía un propio libro, tanto que llega a esa especie de orgullo de los artífices, cosa que se niega en general para la Edad Media. Pero aquí tendríamos además esa representación simétrica y en donde los artífices elevan las copas. Esto ha estudiado varios especialistas, entre ellos Lucía Lahoz, dice que haría referencia a ese Salmo 115 en el que dice: tomaré el cáliz de la salvación y diré el nombre del Señor. ¿No? Esa obra que terminan, están orgullosos y que además ofrecen en pro de su propia salvación. No solamente eso, sino que inauguraría en el mundo medieval castellano ese retrato de artista que viene de la tradición clásica. Tenemos aquí ante un ejemplo de otro de esos múltiples renacimientos. Otro aspecto principal es que el propio tono con el que expresan esta última parte los artífices sigue lo que sería un tono encomiástico de alabanza, que sigue además esquemas de los filósofos clásicos. Y ya por último, bueno, hablar de las propias copas, que eran también típicas dentro del propio banquete islámico. Esto, las copas. Sí, las copas que elevan y bueno, se felicitan por el trabajo realizado, ¿no? Creo que la propia representación habla de su importancia. No sé si es un ejemplo muy conocido, pero es digno aquí de mencionar. Pasamos ya de lo que va a ser ese siglo X, nos metemos con un primer románico. Y de primer románico de la zona vamos a centrarnos específicamente en las figuras de Fernando I y Sancha de León. Es importante porque, como saben, Fernando I es hijo de Sancho III, rey de Pamplona, y es hijo de Munia, o Mayor, o Muniadona de Castilla, que era hermana del conde de Castilla. Con lo cual van a confluir dos linajes importantes en esta figura, que luego además se casa con Sancha de León, siendo o convirtiéndose en rey de León. Y esto es principal, ¿no? Porque en los encargos que veremos de la pareja, de estos reyes de León, se va a querer hacer énfasis justamente en la importancia del rey, y además en la importancia del rey por lo que le da la reina, ¿no? La legitimidad para convertirse en monarca leonés, cosa que no fue muy bien vista. Es decir, que se tenía como la llegada de una especie de monarca extranjero o que no era de la zona, y eso, bueno, había que legitimarlo, había que reafirmar el poder. Y eso lo vamos a ver en este ejemplo, otro de esos ejemplos paradigmáticos, ¿no? Este retrato de Sancha y Fernando en un libro de horas, un diurnal, un libro que normalmente era para el ámbito monástico, que los monjes tenían para saber que tenían que rezar a cada hora del día, pero que pasa también al ámbito laico, y en este caso lo encarga la pareja real. No la pareja real, lo encarga además Sancha. ¿Y cómo se sabe? No solamente por la representación, sino porque en el colofón aparece además como protagonista la reina, ¿no? Sancha, que es la que encarga como promotora.
Esto tiene un carácter, bueno, un protagonismo principal, ¿no? Está también la fecha, por eso se sabe que es de 1055, y además están los artífices o los autores materiales, ¿no? Pedro, el copista, el escritor, y Fructuoso, el pintor, o lo que va a ser el iluminador miniaturista, ¿no? Es decir, el que es realmente el artífice de este retrato. ¿Cómo está hecho el retrato, ¿no? Que encargan además los reyes para sí mismos, inaugurando también otra espiritualidad más cercana, ¿no? Imitar un poco el ámbito monástico desde el mundo laico. Fíjense en el empaque, ¿no? Se pone en este rectángulo con este cortinaje, y además vemos que lo que predomina son los colores, sobre todo el azul, el rojo, el violeta, que se asocia a lo imperial, ¿no? Aquí obviamente a la altura de los reyes. Aparece a la izquierda Fernando I, ataviado además con una indumentaria que no era tan propia de León. Aparece con esa corona, aparece con ese cetro, una especie de báculo de poder, pero si se fijan está señalando, y en la Edad Media este tipo de detalles son importantísimos, ¿no? Tanto gestos, miradas, y aquí no es de otra forma, está el rey haciendo contacto directo con el espectador, que sería él y su círculo, y con su mano señala a su esposa, que es Sancha. Si se fijan a la de Sancha, aparece con esa función oferente, y además Sancha mira a este personaje central, es decir, ofreciendo, haciendo una especie de juego de miradas, señalamientos que irían en esta dirección. Y tendríamos esa figura principal que tiene varias interpretaciones o hipótesis. Joaquín Yarza afirma o defiende que se trataría posiblemente de David, el rey David. Es decir, como el mismo rey David, autor de los Salmos, entregando el libro al rey Fernando, ¿no? Una especie de meta representación en donde el propio Salterio aparece figurado en la imagen. Esta, bueno, es la teoría más apoyada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otra zona del libro donde se representa el rey David y aparece de la misma manera. No solo por eso, sino porque las otras teorías se caen un poco por su propio peso, ¿no? Se ha dicho, o John Williams afirmó que se trataría de Pedro, el copista, pero sería poco lógico darle tantísima importancia al autor material, cuando no era lo común. Y por su parte, Prado Vilar afirma que se podría tratar de Alfonso VI, ¿no? El futuro Alfonso VI, el heredero, de alguna forma el hijo de la pareja. Pero aquí parece, por importancia, por la propia composición y por afinidades formales, que en realidad sería el propio rey David. Pero es también importante porque estaríamos ante el ejemplo más antiguo conservado de un retrato regio de la zona de Castilla y León. También es bastante conocido. Y que evidentemente, como habíamos dicho, la lectura política sería reafirmar la legitimidad de Fernando a través de la reina, ¿no? A través de Sánchez, que puede ser monarca leonés. Otro ejemplo bastante paradigmático de encargos regios, en este caso de la monarquía leonesa, va a ser este crucifijo que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Se han ido igualmente a León, delante en la colegiata de una reproducción, y es un crucifijo que dona el matrimonio en 1063, cuando llegan los restos de San Isidoro de Sevilla a León. ¿No saben que llega a lo que era la iglesia de San Pelayo y San Juan Bautista? Pero que cambia la advocación dada la importancia de estos restos, y que es lo que hoy conocemos como la colegiata de San Isidoro de León. ¿Por qué es importante? No solo por la calidad que estamos viendo de la pieza, sino porque incorpora bastantes novedades iconográficas. Hasta ahora lo que habíamos visto que eran cruces muy diferentes, anicónicas, no aparecía el crucificado, era una cruz triunfal a través de piedras preciosas, de una representación de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y sin embargo, aquí aparece el crucificado. En escultura de la zona sería la más antigua conservada, pero no de la parte pictórica, ¿no? Lo tendríamos también en este beato, ¿no? Del 975, es anterior, ya aparecía un crucificado. Era común en otras zonas de Europa, pero no en esta zona de la península ibérica.
Ahora, evidentemente hay diferencias, ¿no? Si se fijan en ese precedente, en lo que nos llega más antiguo, habría un énfasis en esa sangre, pero realmente no buscando una especie de empatía por el dolor, sino para reflejar que a través de ese sacrificio se puede probar la sangre de Cristo, ¿no? Estaría haciendo énfasis en definitiva en lo que es la Eucaristía. Tendríamos ese Cristo de 4 clavos, igual que aquí, y sin embargo se difiere en iconografía porque aquí tenemos un Cristo vivo, ¿no? No tiene todavía la herida en el costado como si en este precedente. Volviendo a los detalles, bueno, evidentemente sigue una tradición local, que es toda esta eboraria islámica, lo que tenemos en ese bote de Zamora o en esta arqueta, ¿no? Era algo que se conocía tanto dentro del mundo islámico como perfectamente mozárabe y que se ve también en la propia cruz. En cuanto a los detalles, se ha vinculado, en este caso Gómez Moreno señaló las semejanzas con otras cruces importantes, como la cruz de la reina Gisela de Hungría, un poco anterior, de 1006, pero que efectivamente sigue lo que sería ese modelo iconográfico, ¿no? Un Cristo de 4 clavos. Señala además Gómez Moreno las similitudes en ese perisonio, en ese paño de pureza, y que sin embargo aquí sería todo de marfil. Obviamente un encargo de esta calidad, de este material, solamente podrían hacerlo los reyes, una donación única. Y no solamente por eso, sino porque el propio crucifijo es una estauroteca, es decir, que contenía un fragmento de la cruz de Cristo, un lignum crucis, en la espalda de la figura de Cristo. Aquí tenemos algunos detalles, ¿no? Cómo se trabaja la parte del pelo, o sea, es de un preciosismo, un detallismo absoluto. Y luego cómo consigue con la única parte que va a color, que es el iris, ¿no? Que en este caso es de azabache, utilizar algo tan sencillo con esa como poderosa arma expresiva, ¿no? Le da esa especie de introspección, esa mirada a Cristo que, bueno, eso es muy difícil de conseguir en el arte. Ahora, en cuanto al resto de las zonas, si se fijan en esa franja que recorre los brazos de la cruz, vamos a tener una serie de personajes, animales retorciéndose que van a hacer alusión a la parte terrenal. Esta parte sería la de la crucifixión, luego la parte terrenal y finalmente la resurrección que acaba con todo eso, ¿no? Y se eleva hacia el Espíritu Santo que estaría representado en esa paloma. Bueno, nos da tiempo a detenernos a ver toda esa serie de detalles. Está hecho piedra, madera. Es marfil. Esto, o sea, es marfil. O sea, por eso digo que es una pieza que pueden encargar los reyes. No va a haber otra serie de arquetas, el relicario y otras piezas, pero todo esto es marfil, ¿no? Entonces es increíble que se haya realmente conservado. Volviendo al propio crucificado, vemos que en su precedente, en ese Beato de Gerona, se representa en esta zona Adán, ¿no? Envuelto, momificado, y esto es por la tradición que decía que Adán se había muerto con una semilla en la boca, que de esa semilla había brotado un árbol, que de ese árbol habían utilizado esa madera para la cruz de Cristo, y que en la misma zona, además, habría sido el Gólgota, ¿no? O el Calvario, ¿no? Típico de estas tradiciones apócrifas o tradiciones orales. Pero lo interesante es cómo se perpetúa también en la propia cruz de Fernando y Doña Sancha, ¿no? Tendríamos en esta zona Adán que parece que está saliendo de su sepultura. Y esto es porque en esa relación vertical la propia sangre bautizaría a Adán, de alguna forma redimiría ese pecado a través de este nuevo Adán. Aquí lo vemos mejor en detalle, está además sobre la inscripción que señala claramente quiénes pagan la obra, ¿no? Fernando y Sancha, los reyes, y que estaría enfrentado al otro extremo, en donde ya aparece Cristo victorioso, ¿no? Con esa cruz, vence la muerte, enseña aquí las llagas, ¿no? Ha superado eso y se dispone a abrir esa especie de ciudad celestial o Jerusalén celeste. Dejando para el reverso simplemente la representación del Cordero Místico, el Agnus Dei, otra representación victoriosa de Cristo tras su sacrificio, y en los cuatro extremos las representaciones simbólicas de los evangelistas, ¿no? Siguen, como pueden ver,
esta serie de roleos con personajes que nuevamente harían alusión al mundo terrenal que termina. Entonces, bueno, aquí confluyen sobre todo en esta parte, ya no solamente de tradición local, lo que sería la hebraía islámica o la hebraía mozárabe, sino que también se vincula con modelos postcarolingios. Pero vemos esta pieza con ese gran valor documental y bueno, de esta calidad como pocas, ¿no? Realmente. Tendremos algunos detalles de esa representación, de esa especie de roleos, ¿no? Una especie de caos, pero armonioso, ordenado. Pasamos al primer románico, pero nos quedamos en León. Tenemos aquí esa parte sur, o esa nave de la epístola, de la colegiata, y tenemos dos puertas principales. Aquí ya vemos, o saltamos a otro aspecto completamente distinto, y es la portada monumental. La portada monumental va a ser muy importante, como saben, es una recuperación a través del románico, de algo que ya estaba en el mundo clásico, ¿no? Esos teatros, esos edificios oficiales en donde normalmente los propios templos tenían esculturas policromadas proyectadas hacia el público, lo va a recuperar el románico, pero lo va a reducir a la zona de las puertas. Esa es la principal diferencia. Nosotros vamos a centrar en la puerta del Cordero, es decir, esta que tenemos aquí, pero tengo que aclarar que esta es la del perdón y esta es la que realmente atravesarían los peregrinos. Esta es la que atravesaban buscando esas indulgencias. Al final ese era el objetivo del peregrinaje, ¿no? Expiar sus pecados, ¿no? Rezar con los pies, ir visitando distintos restos de santos, y esta sería esa puerta del perdón que atravesaban los peregrinos, flanqueada además por San Pedro y San Pablo, representantes de la Iglesia romana. Y tendríamos en el tímpano escenas alusivas, en este caso, al descendimiento de Cristo, la resurrección y la ascensión, ¿no? Era esa promesa de la salvación. Dicho esto, pasamos a centrarnos en la portada del Cordero, que era más para los fieles, ¿no? Para el ámbito local. Tenemos que obviar todas estas modificaciones o añadidos del 16 que nos dejan esta parte de la portada. ¿No? Todo esto no estaba de esta manera, ¿no? Estaría seguramente entre unos canecillos en la zona superior, pero que se dejan en el muro, ¿no? A modo casi como de reliquia o de símbolo del anterior templo, ¿no? En esa modificación del 16. Vemos, a diferencia de la anterior puerta del perdón, que aquí tendríamos flanqueando en las enjutas de ese gran arco dos santos, pero esta vez santos locales, ¿no? Ya no Pedro y Pablo, sino San Isidoro de Sevilla, si lo ven ataviado de pontifical, y a este otro lado San Pelayo, es decir, dos de los restos principales que se conservan en el interior de la propia iglesia. Volveremos sobre la parte que nos parece que está un poco desordenada, un poco un puzzle encajado de esta manera, porque me voy a centrar ahora en el tímpano. Si se fijan, está estructurado, articulado en estos dos registros. Vemos en el registro superior cómo aparece nuevamente ese cordero inscrito en esa especie de clípeo, ¿no? Algo bastante clásico, que sujetan además estos dos ángeles. Seguirían además estos otros dos, pero parece ser que los colocan mal en alguna restauración, porque realmente no señalan de forma lógica y tendrían que ir al revés, pero bueno, es como nos ha llegado ese tímpano. Visión celestial, bueno, visión del Agnus Dei, del Cordero Divino, que estaría simétricamente o en ese eje sobre lo que tenemos aquí, que es el sacrificio de Isaac. Las interpretaciones, bueno, aquí también parecen claras, ¿no? Parece que se insiste en ese doble anuncio del sacrificio, de la redención, ¿no? Una visión que prefigura una visión cristológica del Antiguo Testamento, que prefigura lo que va a ser Cristo como el Cordero triunfante de sacrificio. Esta interpretación, esta primera lectura la va a dar Bango Torbizo. Por esa misma línea van a seguir otros especialistas, como Serafín Moralejo, que afirma que, por tanto, sería una exaltación de la Eucaristía, ¿no? Si se está exaltando el sacrificio, lo que se hace es enfatizar en ese sacramento. Pero por otra parte, no es únicamente o no aparece solamente Abraham e Isaac, sino que vemos que hay otras figuras.
Tendríamos en esta zona a Sara, ¿no? La legítima esposa de Abraham, que bueno, se despide de su hijo, ¿no? Que sale montado sobre este asno, ¿no? Dirigiéndose hacia su propio, bueno, hacia su propio martirio, ¿no? A su sacrificio, y que esto no tiene realmente un precedente textual, pero si se dan cuenta habría una especie de correspondencia con el Nuevo Testamento cuando Cristo entra en Jerusalén, también o sobre un asno o muy cerca, dirigiéndose a su propio sacrificio, ¿no? Vemos ese paralelismo, esa lectura cristológica del Antiguo Testamento. Llega y a modo de mártir, bueno, se descalza o se quita las sandalias disponiéndose a su propio sacrificio, y tendríamos la imagen principal aquí, que es interrumpida por la mano de Dios. Tenemos a este ángel, ¿no? Que le proporciona este cordero, ¿no? Cambiando Isaac por este otro animal, y dejando en este extremo, a nuestra izquierda, la otra descendencia de Abraham, ¿no? Tendríamos a Agar, ¿no? La esclava, y a Ismael. El hecho de que aparezca esta doble vertiente, para John Williams hacía alusión a que era muy importante ver cómo de la rama, vamos a decirlo, bastarda o pecadora de Abraham, nacen los ismaelitas, ¿no? Que sería el origen de los musulmanes, y de la rama legítima, milagrosa, celestial de Isaac, formaría parte del linaje de Cristo. Eso lo aprovecha Williams para decir que esto se hace en un contexto de reconquista, porque estarían de alguna manera poniéndose por encima el linaje de Cristo, ¿no? El de los judíos buenos y no de los ismaelitas. Pero eso le lleva a retrasar demasiado la cronología, ¿no? Casi a mediados del siglo XII, y se ha desechado. Es por eso que se vuelve a las interpretaciones tanto de Bango como de Moralejo, y va a ser Marta Poza Yagüe quien añada una tercera lectura. Dice que esto se hace en época de Urraca de Zamora y que iría en consonancia con lo que ocurre en ese momento en el panteón de San Isidoro, que habría que leerlo dentro de lo que es la salvación del alma, ¿no? Una serie de imágenes que subrayan lo que sería el oficio de difuntos. Es decir, que cada vez que pasaban, bueno, los fieles pidiendo por el alma de sus difuntos, o en unas exequias, o incluso en los aniversarios, esto podría ser alusión a esta plegaria que leo literalmente, decía: sálvale como salvaste a Isaac, y le conduzcan los ángeles hasta el Cordero. Esto es un resumen de esas principales hipótesis. Eso en cuanto a la iconografía, en cuanto a la relación, tanto con las audiencias como con el resto de las imágenes del templo. Pero otro aspecto principal es la propia forma o el estilo. Porque para todo ese registro inferior vamos a tener una fuente, que es la que estudia Serafín Moralejo y que luego matiza Francisco Prado Vilar, que va a estar nuevamente en el mundo clásico. Lo tendríamos en este sarcófago de Usillos, que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Este sarcófago va a ser principal, ¿no? La lectura que se hace en el románico de este sarcófago va a, bueno, de alguna forma colaborar con la propia definición del románico europeo. Y esto lo veremos no solamente en este ejemplo. ¿Qué tenemos? Bueno, un sarcófago de época romana, es claramente una pieza importada, en donde en el frente se representa un fragmento de la Orestiada, drama de Esquilo, ¿no? Del siglo V a.C., en donde vemos aquí a Orestes vengando el asesinato de su padre, de Agamenón, por parte de su madre y del amante. Entonces, ¿qué hace Orestes? Bueno, mata a su madre, a Clitemnestra, que lo vemos aquí agonizando, y a Egisto, ¿no? El amante de su madre, mientras que Pílades, el amigo de Orestes, le ayuda a ocultar de alguna forma la escena, ¿no? Tenemos además el impacto que causa esa escena, ¿no? Aquí un sirviente se oculta detrás de esta especie de banco, aquí una nodriza se oculta, se aparta de tan horrible asesinato, y eso tiene consecuencias, ¿no? Mientras que aquí teníamos esas tres furias dormidas, aquí las vemos que han despertado y que van a perseguir a Orestes, ¿no? Para castigarlo por ese matricidio. Y sin embargo, esta última zona nos habla de alguna manera, de la redención de Orestes, ¿no? Cómo se purifica en Delfos, ¿no? Aquí vuelven a estar dormidas las furias. Ahora bien, ¿cómo se refleja esto compositivamente en nuestro tímpano, ¿no? El de San Isidoro de León? Una serie de paralelismos, en donde se ve cómo podría haberse inspirado
No quiere decir que el artífice conociera perfectamente lo que se trataba o lo que trataba la Orestiada, pero sí reconoce que hay un drama posiblemente familiar intenso, ¿no? Y aprovecha esa expresión de Usillos para aplicarla a otro tema bastante expresivo, lo que va a ser el sacrificio de un padre a su hijo. Tendríamos aquí ese Orestes, como estaría reproducido en la figura de Abraham, esa forma sinuosa de Clitemnestra que aquí se le daría la vuelta, la figura del propio sirviente que se oculta, que serviría para representar a este Isaac que se descalza, la propia mano que gana un protagonismo principal en el sarcófago y que aquí se exagera para ser la mano de Dios, entre otras figuras, ¿no? Tendríamos en este caso a Pílades, o cómo se repiten las mismas posturas, no es aleatorio, ¿no? Y bueno, esto además no solo lo vamos a ver en esta zona, sino que se utiliza también para esta serie de relieves que hacen alusión a los signos zodiacales. Y esto es porque para el momento, o para principios de ese siglo XII, sería muy importante para la Iglesia cristianizar algo que estaba muy difundido, que era el zodiaco. Y ellos tenían que utilizarlo porque, bueno, si no puedes contra tu enemigo, únete. Se basan en antiguos textos, en este caso para cristianizar o para hacerle una lectura cristológica del zodiaco. Tendríamos a Aries, ¿no?, como esa especie de carnero o incluso como cordero de sacrificio, igualmente Tauro, un animal de sacrificio, ¿no?, como ese toro. Géminis, representando los dos testamentos, y todo eso intentando vencer lo pecaminoso a través del cangrejo, lo que sería Cáncer. La representación de Leo se vincularía con el propio Cristo, ¿no?, ese Cristo fiero que quiere vencer el pecado, junto con Virgo, que sería la representación de su madre, ¿no?, de la Virgen, que ambos, bueno, tendrían como principio la balanza o la justicia, ¿no?, representada a través de Libra, que intentarían además vencer estas visiones diabólicas, demoníacas o representaciones satánicas, representadas tanto en Escorpio como en Sagitario como en Capricornio. Y finalmente hacer una relación, un vínculo de Acuario y Piscis, en este caso Cristo, bautizando las almas de los fieles, representadas como peces. Esa es la lectura cristiana, lo que explicaría toda esta serie de signos en un templo, en esta portada monumental. No solamente eso, sino que aquí también se aprovechan las figuras del sarcófago. Bueno, es importante, claro que es importante, ¿no?, porque todo ese movimiento, ese volumen, ¿no?, esa disposición de las figuras de alguna forma determina lo que conocemos como el románico, ¿no? Tenemos aquí esa postura de Orestes representada en Acuario, la nodriza estaría en esta zona detrás de los peces, esta furia, ¿no?, que persigue a Orestes estaría representada en Capricornio. Bueno, así muchos ejemplos que se pudieron haber tomado de esta fuente clásica. Y nuevamente hay que decir, es Moralejo quien señala toda esta serie de paralelismos, y bueno, luego Prado Vilar lo lleva un poco más allá. Esto, ¿cómo vamos? ¿Me queda claro? ¿Alguien quiere decir algo? No sé si esto lo habían visto. Bueno, esto, bueno, pues es importante. Además, si van al Museo Arqueológico Nacional, no dejen de ver el sarcófago, porque realmente es que es impresionante, ¿no?, lo que inspira a la Edad Media, y no solo la Edad Media, ¿no? Luego, por ejemplo, el mismo Alonso Berruguete va a ver el sarcófago y también parece ser que se inspira para el dramatismo de sus propias figuras. No es algo que se quede en la Edad Media, sino que trasciende la influencia de este tipo de imágenes. Y finalizaría lo que es esa portada, ¿no?, esa puerta del Cordero, con esta serie de representaciones de David, que estaría aquí acompañado de músicos y que iría en la línea del culto al Cordero, y simplemente también de ese origen del linaje de Cristo. Aquí un breve resumen de las dataciones, las hipótesis. Digamos, esta sería la fachada, la puerta local, que contrastaría con la que hicimos brevemente alusión antes, que sería la del perdón, en definitiva la de los peregrinos. Ahora nos vamos a Fromista, otra iglesia muy importante dentro del camino, pero como vimos el primer día, hay que tener mucho cuidado porque está muy restaurada, ¿no? Restaurada entre finales del siglo XIX, principios del XX. Manuel Aníbal Álvarez
si se dan cuenta, esta maqueta reproduce el estado en el que se encontraba, ¿no? Amenazaba ruina. Si no era el problema, ¿no? Sino el problema es que se decide que, bueno, se va a hacer un románico como mejor hubiera sido el románico, ¿no? No se respeta ninguno de los cambios. Aquí ven estos añadidos de épocas posteriores, incluso había esta escalera, ¿no? Que subía a este cimborrio. La parte lateral se había cegado, incluso la puerta que posiblemente tendría, y nos queda, bueno, la imagen actual prístina del románico, pero que es en realidad un románico, sería neorrománico, por lo menos en el exterior. Sin embargo, lo principal de la planta se habría respetado, y la parte que efectivamente se conserva mejor es la de los capiteles, porque existen muchas fotografías de finales del 19 y del 20 en donde se ve no solo la ubicación, sino el estado de muchos de los capiteles. Nos centramos brevemente en este, que ven que está en la cabecera, ven que está actualmente, bueno, picado, ¿no? Se conserva además en el Museo de Palencia, picado, y lo que hay actualmente es una reproducción. Esa recreación es así que no se hace de la nada, sino que se tiene en cuenta esta fotografía. ¿Eso qué quiere decir? Que lo picaron a finales del 19 a principios del 20, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos representaciones desnudas, pues alguien lo consideró muy obsceno y lo picó, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que en la restauración pone una figura masculina y una femenina. Aquí, nuevamente, tengo que decir que es Moralejo quien señala el vínculo con el sarcófago de Usillos, ¿no? Si se dan cuenta, lo tenemos mejor aquí desarrollado. Tendríamos la figura de Orestes, en esta figura central, la figura de la nodriza, que aquí se protege de esta otra figura, la figura que aquí tampoco da lugar a dudas, ¿no? Que no queda ningún lugar a dudas de que se trata de una representación de esas furias, ¿no? Y además se trasladan también lo que van a ser esas dos telas que veíamos en ese sarcófago. Ahora, ¿cuál es la iconografía? ¿Qué es lo que se está representando aquí? Pues en este caso va a ser la teoría de Prado Vilar, quien diga que en realidad no era una figura femenina, como lo hicieron en la restauración, sino que se trataba de dos figuras masculinas. Y que en realidad lo que podría estar representándose es el Caín y Abel. Claro, la cuestión es que únicamente queda esta foto, ¿no? Es difícil fijarse si era un hombre o una mujer, pero es verdad que hay un testimonio de un francés que señala que hay un capitel muy interesante en donde hay una lucha entre dos hombres. Pero en este caso, bueno, es esa teoría que más se sostiene, ¿no? Que la de Prado Vilar, que sean Caín y Abel, que estas furias que se conocían también en la Edad Media, ¿no? Que sea de la tradición clásica, sea esa especie de maldición divina, maldición de Dios, que van a seguir a Caín, y aquí tendríamos a Abel protegiéndose, ¿no? Justo antes de ser, bueno, asesinado. Pero es otra de esas figuras principales, y no es ninguna tontería porque el maestro de este capitel va a ir a Jaca. Y en Jaca vamos a tener otros capiteles en donde nuevamente se señalan esta serie de características, ¿no? La expresión a través de estas figuras, el volumen, la composición, es decir, que veamos que el camino no era unidireccional, sino que en este caso va en el sentido contrario, y que, por decirlo de alguna forma, España también define lo que va a ser ese estilo internacional que conocemos como románico. Esto es lo que decía Serafín Moralejo, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque siempre se ve esa supuesta recepción pasiva de formas. No, también es bidireccional. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí solamente como está actualmente en Fromista, ¿no? el capitel, y enfrentado a esa fotografía de cómo estaría a finales del 19. No me da tiempo a llegar al gótico, ¿no? Vamos a ver el románico, pero bueno, sí, porque no sé si tienen ahí el esquema. Iríamos ahora a Santiago, porque Santiago también es muy interesante. Ejemplo paradigmático, por obvias razones, ¿no? De arte románico, ¿no? Se decide erigir esa parte final o el destino del camino en esta catedral, ¿no? Donde va a ser importantísima la figura tanto del obispo Diego Peláez como de Diego Gelmírez. Sin embargo, lo que vamos a ver es nuevamente la escultura monumental que se hizo en época de Gelmírez, ¿no? A principios del siglo XII. Tendríamos principalmente dos puertas,
La del norte, que es la que se considera de la sabachería o la puerta francígena, porque era por donde llegaban los peregrinos franceses. Lamentablemente de esa puerta no se conserva nada, ¿no? Porque se modifica toda posteriormente, y muchas de esas figuras pasan a la puerta sur, que es la puerta de platerías, ¿no? Y eso es lo que explica, estaríamos viendo aquí, estaríamos en esta fase, ¿no? De lo que es Fernando el Joven, ¿no? 1100-1140, el siglo XII. Esta es una reconstrucción de lo que pudo haber sido Santiago en su momento. Bueno, sin embargo, bueno, esta es simplemente para hacernos una idea, ¿no? Pero no, evidentemente es una reconstrucción ideal. Pero aquí estaría otra visión de esas puertas, ¿no? La norte, que posiblemente fuera de esta manera, a tenor del Códice Calixtino, que describe tanto esta puerta como la sur, la de Platerías, como la del oeste, y en donde Moralejo además señala que se trataría de un programa en conjunto, no habría que leerlas todas en conjunto, empezando justamente por la del norte. ¿Qué tendríamos en la portada del norte? Imágenes del Génesis y del pecado original, que daban hacia esta plaza que se conocía como Plaza Paradisus o Plaza del Paraíso, y que tenía además esta fuente donde se aseaban y también donde saciaban la sed los peregrinos, pero que haría alusión a ese paraíso perdido, ¿no? Y que habría que leerlo junto con las imágenes del Génesis que aparecían en la propia portada, dejando para los tímpanos lo que sería la anunciación, la visitación y luego la epifanía, es decir, como esa especie de promesa de la redención, ¿no? Y una esperanza. Siguiendo el programa en la otra puerta, la portada sur, que es en la de Platerías, en donde tendríamos otras imágenes importantes que hacen alusión ya al sacrificio de Cristo, y que terminaría con la portada oeste, con ese pórtico de la gloria anterior al tardo románico, pero que diría, bueno, este es el juicio final y aquí termina el programa iconográfico. Es decir, a través de las tres puertas, tener toda la historia sagrada, y que además los peregrinos iban siguiendo, y que cuando entraban iban por las diferentes capillas, viendo las distintas reliquias, que además hacían alusión a advocaciones que habían visto a lo largo del camino. Con lo cual, entrar a Santiago de Compostela era recrear un camino en miniatura, tanto por la historia sagrada como por la serie de reliquias que habían visitado los peregrinos a lo largo del camino. Portada sur tiene otras particularidades. Simplemente aquí vemos la norte como está ahora, ¿no? Esa fachada de la azabachería o portada francígena, la reconstrucción ideal, más de lo mismo, que se hace a tenor de lo que dice el Códice Calixtino, pero muchas de esas imágenes se engastan casi en el muro a modo casi de reliquia del edificio anterior, ¿no? Porque perfectamente podían haber desechado esas imágenes y sin embargo no lo hicieron. Es por eso que tengamos esta serie de esquemas en donde se señalen de dónde podrían haber procedido las distintas piezas, pero que nos deja esta imagen que Henry Fosillon definió como museo lapidario. No es un auténtico caos, pero es un caos ordenado, es casi un caos hasta bonito, ¿no? No, por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar únicamente en las representaciones de los tímpanos. Y antes de ver el tímpano, decir que esta portada daba al palacio episcopal y que se hizo, según las propias fuentes, para mayor gloria de Gelmírez. No es solo importante ver que se hizo para mayor gloria de Gelmírez, sino que en esta zona todos los viernes se tenían juicios, ¿no? Juicios en donde se solucionaban temas. Y eso es importante porque muchas de las figuras, como en este caso Manuel Castiñeiras ha hecho énfasis, irían en la línea de lo judicial, ¿no? De reprender algunas faltas, o en esa línea de imagen admonitoria, teniendo en cuenta la propia función de esa plaza, ¿no? Una plaza muy importante. ¿Qué tenemos además de esa función judicial y de muchas de esas imágenes? Dos tímpanos que van a hacer alusión a la doble naturaleza de Cristo. Por una parte en esta, donde se representan las tentaciones, sería alusión a su parte divina, es capaz de superar algo que un humano no podría, y su parte o su naturaleza humana a través de la pasión, de la muerte de su cuerpo como hombre. Esto también se ha dicho que podría ser una especie de programa para combatir herejías, para reforzar esa noble naturaleza de Cristo. Aquí tendríamos esos dos tímpanos. Si lo vemos en detalle, estaría Cristo aquí.
enfrentándose a estos demonios o a esas tentaciones, ¿no? Hay un resumen de lo que son esas tres tentaciones. Estaría este demonio con cara de simio, ¿no? Muy típico representar así los diablos, y con este faldellín de forma ridícula, que le ofrece una piedra para que la convierta en pan, cosa a la que se niega. Tendríamos además esta especie de muralla desde donde el propio demonio lo incita a tirarse, ¿no? Al vacío, porque si es el Hijo de Dios no va a ser rescatado. Y tendríamos esta otra figura que le ofrece todos los lujos materiales, ¿no? Estaría además complementada con esta serie de inscripciones. Y Cristo, bueno, combate toda esa serie de tentaciones. Aparece además vestido como un sacerdote, y esto tampoco, o sea, no es ninguna tontería, porque hay alusión a ese ejemplo que debían seguir los propios sacerdotes. Es decir, reconducir lo que era la vida religiosa. Está además flanqueado por estos dos ángeles que portan estos incensarios y que para muchos harían alusión a los botafumeiros que había donado el propio Gelmírez. Terminando con este árbol que se interpreta como árbol del paraíso, en donde hay una serpiente, ¿no? Que se enreda o se entrelaza entre las propias ramas y que vendría a hacer alusión a esa figura de Cristo como nuevo Adán. Para muchos este sería esta sería la parte del tímpano original y todo lo demás añadidos, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, para John Williams no sería de esta manera, ¿no? Sino que desde un principio se podría hacer de esta manera el tímpano, porque aquí aparece lo que es la puerta del infierno, ¿no? Si se dan cuenta, aparecen estos tres personajes con cara de perro, siendo de alguna forma alusión al cancerbero, y otra serie de imágenes que se interpretan como el vicio o la tentación de la lujuria. Habría que añadir una cuarta tentación que aparece representada en este personaje, ¿no? Que cabalga una especie de león con un cuello muy largo, y esta mujer que tiene un protagonismo principal, la famosa mujer adúltera. Esta, si han ido, bueno, se ve claramente, ¿no? ¿Qué hace esta mujer aquí? Azcárate va a decir que sería una representación de Eva, ¿no? Como esa primera pecadora, puesto que decir que es una mujer adúltera no tendría sentido en este contexto. Pero esa teoría va a ser rápidamente desechada, ¿no? Moralejo va a decir, es que esto puede ser un ejemplo de castigo, de evitar caer en la tentación. El Códice Calixtino incluso recoge un apartado que dice más o menos así como: o qué castigo ejemplar, el de la mujer adúltera, que es obligada a besar al día 2 veces la calavera de su amante. Es lo que estaría representado aquí, es decir, una imagen como ejemplo de esa condena que le puede pasar a quien peca de lascivia, de lujuria, y que tan común podría ser haciendo el camino de Santiago, ¿no? Estando tan lejos de casa. Va a ser además Lucía Lahoz quien señale la propia forma en la que está representada esta mujer adúltera, ¿no? Si se dan cuenta, tiene una pierna descubierta, un pecho al descubierto, esa melena suelta, ¿no? Todo es enfatizar en esa imagen de la lujuria, o lo que sea lo mismo, combatir fuego con fuego. El pelo suelto tampoco es baladí, no es una tontería, esto que incluso, como dice Lahoz, en Roma tocar el pelo, soltar el pelo a una mujer era considerado casi una violación, y normalmente las mujeres castas puras eran mujeres de toca, ¿no? Tenían que ir con el pelo recogido, con su sombrero, y aquí además aparece en esta silla, ¿no? Esta silla curul, que era de poder, normalmente de monarcas, pero que aquí le daría soberbia al propio personaje, y que iría en la línea de esa función judicial del propio entorno monumental de Platerías. Si no lo habían visto, bueno, cuando vuelvan a Santiago, lo que sea, fíjense, es realmente llamativo que aparezca esto en esta portada, pero no es ningún disparate ver su propia función. Y finalmente, bueno, terminaríamos con el otro tímpano de la otra puerta, en donde simplemente se enfatiza la parte de la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Tendríamos reflejada en la parte principal estas escenas de la pasión, ¿no? Desde el prendimiento y la coronación de espinas, y en esta zona central la flagelación, y dejando para el resto otra serie de figuras que parece que han sido encajadas, procedentes posiblemente de la Francígena o de otras zonas. ¿No? Tenemos aquí Cristo curando a un ciego,
con esa lectura simbólica de ese Cristo que trae luz, ¿no? Él es la luz del mundo. El reconocimiento universal por parte de los reyes, se conserva muy bien, pero estarían aquí estos tres, y aquí estaría la Virgen con el niño. Lo que sí queda claro es que se trata o que hay diferentes manos, y que todo se vincula con distintos artífices, en este caso franceses, que viajan a lo largo del camino. Lo siento por la extensión, ¿no? Debí haber hecho un programa bastante más sucinto, pero bueno, que lo que hayamos visto les haya interesado y me tienen a su disposición en el correo, y nuevamente les agradezco tanto por su paciencia como por venir aquí y aguantar. Así que bueno, felices fiestas, ya vamos a dejar.